conectar con su presencia. Aquí en este lugar tenemos una visión. ¿Usted sabe cuál es la visión aquí? Amar a Dios y servirle con nuestra vida y dones. Alcanzar y discipular en el modelo de Jesús a los individuos, familias y naciones por medio de los grupos de amistad, donde se aprende a dar la vida por los amigos. Y eso lo aprendimos en Juan 15:13, que el Señor nos enseñó: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Muy bien, le damos gracias al Padre Celestial por este tiempo maravilloso que podemos compartir. Le damos gracias al Padre Eterno. La semana pasada llegué un poquito tarde al servicio. Ya se habían ido casi todos. Cuando llegué, estábamos en una actividad que requería que estuviera allí y no pude compartir con ustedes en vivo, pero sí estábamos conectados viendo la palabra del Señor que nos estaba ministrando nuestra pastora Bexy, para que envíe un aplauso, por favor. La bendición. También quiero un aplauso para Eduardo. ¿Dónde está Eduardo viendo de Oricapo? ¿Con quién más viniste? ¿Quién vino más? Ah, vino solito, pero muy bien, muy bien. Bendiciones para Eduardo, que está aquí en esta mañana. Y también, por supuesto, quiero felicitar a todos los padres en su día. ¡Qué bendición! De todos los títulos importantes que puede recibir un hombre en la vida, el más importante de todos es que alguien le llame a uno papá. No hay una cosa más poderosa que eso. Saber que Dios nos ha dado la oportunidad de ser representantes, imagen de su paternidad en esta tierra para con nuestros hijos, y por eso es que estamos alegres en esta mañana, bendiciendo a nuestros padres y sobre todo bendiciendo a nuestro Padre Celestial. Hoy quiero compartirles algo importante que se llama la voz de Dios. Diga por favor conmigo: la voz de Dios. Dígalo más fuerte: la voz de Dios. La voz de Dios. Vamos a hablar acerca de la voz de Dios. La voz de Dios. Lo más importante que puede tener uno es escuchar la voz de Dios. Diga conmigo: escuchar la voz de Dios. En primer lugar, para que no se le olvide, en primer lugar, todo comienza con la voz de Dios. Diga conmigo: todo comienza con la voz de Dios. Mire, el avance, la vida, la producción, el llamado, la bendición de nuestras vidas ministeriales, matrimoniales, familiares, profesionales, personales, todo lo que nos ocurre, todo lo que ocurre en la creación, todo lo que va a ocurrir en Venezuela en esta nueva temporada, todo depende de la voz de Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: todo comienza con la voz de Dios. Quiero que lo diga con autoridad: todo comienza con la voz de Dios. Si no tenemos la voz de Dios, estamos mal. Porque sin la voz de Dios no hay dirección. Sin la voz de Dios vivimos estrellándonos. ¿Por qué vive la gente constantemente estrellándose? Porque falta la voz de Dios. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios habla. Dígale que tiene a su lado: Dios habla. Dios habla, Dios habla, Dios habla. Jezabel se ha querido meter en la iglesia para tratar de matar la voz de Dios, para que la gente no tenga visión, y si no tiene visión no tiene destino profético, porque todo comienza con la voz de Dios. Diga conmigo: todo comienza con la voz de Dios. ¿Cuál es el primer punto? Todo comienza con la voz de Dios. Es importante que no se le olvide que todo comienza con la voz de Dios. Y el segundo punto es que todo depende de la voz de Dios. Diga conmigo: todo depende de la voz de Dios. Dígalo más fuerte: todo depende de la voz de Dios. Génesis capítulo 1, verso 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, diga conmigo: dijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Mire, el movimiento del Espíritu que se está sintiendo ahorita es lo que abre el portal para que la voz de Dios se manifieste sobre las naciones, sobre las iglesias, sobre los individuos, sobre las familias. Lo primero que ocurre es que el Espíritu se mueve. Diga conmigo: el Espíritu se mueve. ¿Qué activa
activa al espíritu a moverse? ¿Qué activa la unción del espíritu a moverse en un sitio? El hambre, la expectativa, la fe que tengan las personas. Cuando hay fe en una atmósfera, siempre habrá profecía. Cuando alguien viene con expectativa, siempre habrá una palabra profética. Cuando alguien está esperando recibir algo de Dios, siempre habrá una palabra profética de parte de Dios para traer respuesta a esa demanda. La Biblia dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y entonces Dios dijo. Diga conmigo, primero se mueve el Espíritu y luego Dios habla. Diga, hay movimiento del Espíritu, diga, y Dios habla. Dígalo fuerte, hay movimiento del Espíritu y luego Dios habla. Dios solo habla cuando el Espíritu se mueve. Si no hay movimiento del Espíritu, Dios no va a hablar. Y empieza a cambiar la atmósfera de los lugares donde nos reunimos cuando el Espíritu Santo empieza a moverse allí. Todo comienza con la voz de Dios y todo depende de la voz de Dios. Tercero, Dios no hace nada sin primero hablar. Diga conmigo, Dios no hace nada sin primero hablar. Dios no hace nada si primero no lo habla. Primero Dios habla. Esta iglesia, Fe Sin Fronteras, es el resultado de que Dios habló. ¿Aló? Y lo próximo que viene para este ministerio es también resultado de lo que Dios está hablando. Por eso usted tiene que entender que todo depende de la voz de Dios y que todo inicia o comienza con la voz de Dios. El enemigo se levanta para criticar tu avance, para criticar tus resultados, pero el diablo no sabe que todo lo bueno que te está pasando en la vida es porque tú abrazaste la voz de Dios. Diga conmigo, la voz de Dios. Esto es importante porque no todo el mundo abraza la voz de Dios. Por eso tenemos todos que conectarnos con la voz de Dios. Diga conmigo, tengo que conectarme con la voz de Dios. Debemos tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Aló? Dios no hace nada si no habla. Eso lo dice la Biblia en Amós 3:7. Porque, léalo conmigo, porque no hará. ¿Cuánto? Nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nada es nada. Dios no hará nada si primero no lo habla, si primero no lo revela. Dios no hace nada si no habla primero. Por eso la mayor demanda que debemos tener nosotros, sus hijos, en su presencia es que Él nos hable. ¿Aló? La mayor demanda que debe tener un hijo de Dios es que Él nos hable, oír su voz, tener un corazón dispuesto. Por eso quiero hablarte hoy acerca de la voz de Dios. ¿Usted sabía que en la humanidad la voz de Dios se dañó? En la humanidad la voz de Dios se dañó. Cuando nos apartamos de la presencia de Dios, entonces dejamos de oír el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y usted empieza a hablar cosas que no salen de la voz de Dios. Y de repente, sin darte cuenta, estás repitiendo cosas que no salieron de la voz de Dios. Y estás diciendo cosas contra tu familia, estás diciendo cosas contra tu casa, estás diciendo cosas contra tus hijos, estás diciendo cosas contra tu matrimonio, estás diciendo cosas contra tu salud que nunca salieron de la voz de Dios. Pero eso ocurre cuando nuestro corazón no está conectado con la voz de Dios. Nada profético ocurrirá en tu vida si Dios no te habla proféticamente. Si Dios no suelta una palabra sobre tu vida, nada va a ocurrir. No importa lo que tú intentes hacer, lo primero que debemos entender es que todo comienza con una voz de Dios, con una palabra de Dios. Todos los sucesos proféticos de la Biblia fueron el resultado de una palabra. ¿Aló? Todo fue el resultado de una palabra que Dios habló. Por eso, cuando incluso Jesús habló allá en Lucas 24:44, vemos que Él dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús dijo: mi vida es el cumplimiento de palabras que ya se dijeron acerca de mí. Y entonces Él le dice a sus discípulos: es necesario que se cumpla todo lo que ya se dijo.
Toda palabra de Dios que ya se soltó tiene un cumplimiento. Toda palabra que Dios te ha dado tiene un cumplimiento. Dios no hace nada si primero no lo habla. ¿Qué es lo que significa esto, pastor? Que si Dios está hablándote, no puedes dudar, porque todo lo que Dios habla tiene un cumplimiento sobre tu vida. Significa que cuando Él habla hay que prepararse. Dígale a que tiene a su lado, cuando Dios habla hay que prepararse. Voltéese del otro lado, dígale, cuando Dios habla hay que prepararse. Dígale, hay que sacudirse, porque lo que viene es cumplimiento. Cada vez que Dios habla, lo que viene es cumplimiento. Levante su mano y diga cumplimiento. La palabra de Dios no es una palabra solamente para adornar, trae cumplimiento. ¿Sabe por qué le digo todo esto? Porque toda la vida es resultado de la voz de Dios. Su vida es resultado de la voz de Dios. Yo puedo decir que mi vida es resultado de la voz de Dios, de lo que Él ha dicho de mí, de lo que Él me ha hablado, de lo que Él ha dicho. Por eso usted tiene que volverse loco por la voz de Dios. ¿Aló? Usted tiene que buscar la voz de Dios, tiene que orar, tiene que clamar y tiene que buscar. En la mañana usted tiene que buscar la voz de Dios. Al mediodía usted tiene que buscar la voz de Dios. En la tarde usted tiene que buscar la voz de Dios. La mayor catástrofe que ocurre en la vida de los creyentes es que no buscan la voz de Dios. Por eso andan estrellándose en cuanta fábula y en cuanta mentira el diablo les está diciendo, porque no tienen la voz de Dios. ¿Aló, aló, aló? Todos los días usted tiene que buscar la voz de Dios. Daniel nos enseñó que 3 veces al día él se apartaba de sus negocios allá en el imperio para poder buscar la voz de Dios. Le decía al emperador, ya vengo, estoy ocupado hasta ahora, estoy en una reunión, estoy buscando la dirección. Es importante que usted se enfoque en buscar la voz de Dios. Pero pastor, ¿cuál es el fastidio con la voz de Dios? La voz de Dios es lo que le da dirección a tu vida, hijo. La voz de Dios es lo que le da certeza a tu vida. ¿Quiere dejar de andar fallando, errando el blanco y disparando a donde no debe? Tienes que buscar la voz de Dios. Hay una canción muy bonita por ahí que dice, háblame. ¿Se la sabe? Sí. No me dejes continuar. Háblame que estoy bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas, mejor ver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Ese tiene que ser tu clamor todos los días. Todos los días, levante su mano, dígale al Señor, háblame, corrígeme, aunque duela, háblame, no me dejes de hablar nunca, Señor. Diga conmigo, la voz de Dios, la voz de Dios. Como dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Dónde están los profetas de Dios en este lugar? 4, 5, 6, 7. Que había una generación profética el año pasado, no sé dónde están. Los que se prepararon en la escuela profética, no se congregan aquí ya. ¿Dónde estará esa gente? Levante su mano, grite con júbilo, esa generación del 2024 que se prepararon. ¿Dónde está la gente que está escuchando a Dios en este lugar? Levante su mano, mueva su mano en la presencia del Rey. Tienes que convertirte en un portador de la voz de Dios. Tiene que estar dejando de repetir la voz del diablo y tiene que empezar a repetir lo que dice la voz de Dios. Tienes que ser valiente, porque siempre que hay una palabra de Dios en ti, el enemigo se va a levantar para tratar de callarte la boca, para tratar de que no hables, de que no proclames la palabra de Dios. Dígale que tiene a su lado, no puedes andar con miedo. Dígale, eres un portador de la voz de Dios. Mire, hay un llamado de parte de Dios para que su iglesia sea portadora de su voz. Se habla mucho en la iglesia, pero es importante que la iglesia hable la voz de Dios. Diga conmigo, voz de Dios. Voz de Dios. Dígalo 3 veces, voz de Dios. Te va a tocar, como voz de Dios, bendecir a muchas personas. Decirle a muchas personas, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a prosperar, Dios te va a cubrir, pero también te va a tocar decirle, tienes que arrepentirte, tienes que dejar de hacer eso errado que estás haciendo, tienes que volver tu rostro a Dios, tienes que volver tu rostro de toda iniquidad, tienes que soltar la deslealtad, tienes que soltar la traición. Si te da pena,
entonces no estás listo todavía para portar la voz de Dios. ¿Aló? Los que son portadores de la voz de Dios saben que hay que anunciar. Diga conmigo, hay que anunciar. Diga conmigo, se anuncia, pero también se denuncia. Los portadores de la voz de Dios son como aquel Juan que se paró enfrente del rey y le dijo: tú estás haciendo algo indebido con esa mujer, no puedes hacer eso. Se le paró firme al rey y lo denunció públicamente por lo que estaba haciendo. Le dijo: no es lícito lo que estás haciendo. Voz de Dios, diga conmigo, voz de Dios. Escucha, iglesia, lo que Dios va a hacer en los próximos meses aquí necesita una guarnición profética. Necesita una guarnición de gente que entienda la palabra de Dios y que entienda que tiene que hablarla, que tiene que anunciarla frente a todo lo que ocurra. Levante sus manos, hombres y mujeres que estén parados firmes como trompeta en su trabajo, en cada centro comercial, en cada sector, que estén anunciando proféticamente lo que viene para Caracas, lo que viene para Los Teques, lo que viene para San Antonio, lo que viene para Oritapo, lo que viene para La Sabana, lo que viene para San Antonio de los Altos. Diga conmigo, algo grande viene de parte de Dios. La Biblia dice que la palabra es una espada de dos filos. Y esa frase dos filos, diga conmigo, dos filos, viene de una palabra griega que se llama distomos y significa que tiene dos filos o que tiene dos bocas. Diga conmigo, dos filos o dos bocas. Significa que la palabra de Dios tiene dos bocas. ¿Cuáles son? Pregúnteme, pastor, ¿cuáles son las dos bocas? La boca de Dios, diga conmigo, la boca de Dios y la boca del profeta. La palabra de Dios tiene dos bocas, la boca de Dios y la boca del profeta. Pasa. Tú también. Ah, bueno, no solo tú. Oye, Axel, está bendecido. Heredó el trono de Argel. Ahí ni se va a poner triste. Diga conmigo. Dos filos, dos bocas. Voz de Dios, voz del profeta. Voz de Dios, voz del profeta. Boca de Dios, boca del profeta. Dios, antes de hacer algo, siempre lo revela a sus siervos, los profetas. Dios, de su boca, y ahorita lo voy a explicar porque de la boca de Dios no sale nada hacia allá, sino que de la boca de Dios sale todo para acá. Usted nada más oye. Y de aquí sale la otra boca. La palabra profética nace del corazón de Dios, pero Dios no la lanza a cualquiera, sino que se la revela a sus siervos los profetas. Sus siervos los profetas direccionan la palabra hacia el pueblo de Dios. Doble filo, diga conmigo, doble filo. Dos bocas. Ya le voy a explicar por qué son dos y por qué no una. Ya se lo voy a explicar, no se me adelante. Son dos bocas que Dios utiliza para soltar su palabra sobre su pueblo, sobre la tierra. Gracias, muchachos, muchas gracias. Entonces, diga conmigo, dos bocas. Dios habla al profeta, el profeta habla al pueblo. Diga conmigo, Dios habla al profeta, el profeta habla al pueblo. Reciba este rema. Cuando Dios habla en pasado, pero cuando el profeta habla en futuro. Porque cuando Dios está hablando, ya Dios ha visto el final de lo que va a ocurrir. Ya Dios ha visto el destino de lo que quiere que pase y Él suelta la palabra. Y cuando el profeta la agarra, el profeta dice: mañana a esta hora algo va a pasar. Pero cuando Él lo recibió, Dios le dijo: eso ya está listo, eso ya está hecho, ya Dios lo ha visto desde la eternidad. Y Dios suelta la palabra. Por eso dice la Biblia en Isaías 46:9: porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. Verso 10, que diga conmigo, que anuncio, léalo conmigo, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Dios te anuncia el final para asegurarte que va a ser victoria. Dios te anuncia el final para asegurarte que va a ser sanidad. Dios te anuncia el final para decirte que va a haber restauración. Dios te lo anuncia. Dígale que tiene a su lado: si estás perdiendo algo, eso no es el final de la historia. Dígale: espera que Dios ha soltado una palabra sobre tu vida. Aló. Mire, José tenía
una palabra profética. José de la Biblia tenía una palabra profética, pero un día se encontró en una cisterna sin agua, traicionado, abandonado y después vendido. Ese fue el final de la vida de José. El final de la vida de Josué estaba dictado por una palabra profética que decía que se iban a inclinar ante él, que decía que él iba a ser un hombre de gobierno, un hombre de autoridad. Pero muchas veces tú y yo nos encontramos en esa situación. Dios nos da una poderosa palabra y de repente estamos en una cisterna y pensamos, este es mi final, hasta aquí llegué yo. Dígale al que tiene a su lado, Dios te está anunciando desde la antigüedad lo que va a ocurrir después. Dígale al que tiene a su lado, al otro lado, dígale, Dios te lo está anunciando para asegurarte que vas a tener victoria. Dígale, vas a tener victoria. José no terminó en la cisterna, José no terminó en la cárcel, José terminó en el trono. Como Dios se lo había profetizado en sueño, como Dios le había hablado, así fue como ocurrió. Por eso levante sus manos, porque ninguna condición que usted esté pasando hoy significa que el cumplimiento de la palabra es nulo. La palabra que Dios te ha hablado se va a cumplir. Levanta tus manos contra toda duda, contra todo ataque de las tinieblas. La palabra que Dios te ha dado se va a cumplir. ¿Aló? Yo no sé si Pablo está aquí porque no logro ver hasta allá arriba, pero Pablo, si estás aquí o si me estás oyendo, tu final no es en el CDI. Tu final no es en una consulta médica. No es en una consulta médica. Esa angustia que usted puede estar viviendo, eso no es el final. Diga conmigo, no es el final. Ese problema económico que usted está atravesando, diga conmigo, no es el final. Ese problema que estás atravesando en tu casa, en tu matrimonio, dígalo fuerte, no es el final. Isaías lo dice así, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que dice que sale de dónde, de mi boca. Diga, mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. ¿Y qué dice la palabra? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sale de la boca de Dios, pero no puede volver sin resultados a Dios. Sale de la boca de Dios, pero no puede volver, diga conmigo, no puede volver sin resultados. La palabra de Dios no es una palabra que se lanza y cae en el vacío, cae en el piso. La palabra de Dios tiene que volver, diga conmigo, tiene que volver. Pero cuando vuelve a Dios, vuelve con resultado. Diga conmigo, no es vacía la palabra de Dios. Dígalo fuerte, tiene resultado. Cuando Dios habla sanidad, ¿sabe qué regresa a Dios? Sanidad. Cuando Dios habla restauración, ¿sabe qué regresa a Dios? Restauración. Cuando Dios habla vida, ¿sabe qué vuelve a Dios? Vida. Testimonio de vida. Levante sus manos y diga la palabra de Dios, la voz de Dios. Diga, la boca de Dios habla palabras de vida para mí en el nombre de Jesús. Cuando sale de la boca de Dios, la palabra tiene que volver con resultados a Dios. La palabra no vuelve vacía nunca. Vine a decirte en esta mañana, lo que Dios te habló se va a cumplir. Levanta tus manos, levanta tus manos al cielo. Lo que Dios te habló se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. Solamente tienes que conectar el corazón con la palabra de Dios. No puedes andar por tu lado, tienes que conectar tu corazón, tienes que tener un corazón para oír la voz de Dios. Si hay algo que Dios te habló y no ha ocurrido, tranquilo, eso viene en camino. No apure los procesos, porque toda palabra que Él dice no regresará vacía. Eso está en camino. Dígaselo al que tiene a su lado. Eso por lo que estás orando está en camino. Voltéese del otro lado, dígale, eso está en camino. Dígale, tu palabra está caminando. Dígale, tu palabra está caminando. La palabra que Dios te dio está caminando. Dígaselo. La respuesta que Dios te habló viene en camino. Diga conmigo, viene en camino. Viene en camino. Viene en camino. Viene en camino. Alguien tiene que decir en este lugar, esto es conmigo, pastor. Esto viene en camino. Yo creo la palabra profética. Diga, yo creo en la palabra profética. Ustedes, mis amados, son todos el resultado de una palabra profética. Cuando aquí se profetizaba que para qué iba a venir gente, usted no estaba aquí, pero usted ahora es el resultado de una palabra profética. Levante su mano y diga, yo soy resultado de una palabra profética. Yo soy resultado de la voz de Dios.
El diablo te dijo que te iba a morir, pero se te apareció la palabra profética y te dijo: no, Señor, no vas a morir, vas a vivir para contar la gloria de Dios. El diablo te dijo que tu matrimonio no iba a funcionar más, pero la mano del Señor lo restauró. Levanta tus manos, porque eres resultado de una palabra profética. El diablo te dijo que eras estéril, pero ya va buscando el segundo. Ay, papá, ya va buscando el tercero. Porque cuando Dios habla, diga conmigo, cuando Dios habla, dígalo fuerte, cuando Dios habla. ¿Se acuerda de Ana? En estos días le prediqué acerca de Ana. Tenía una necesidad, se postró, oró, luego se levantó y el sacerdote Elí le dijo proféticamente: vete en paz, el Dios a quien sirvo te va a bendecir, te va a cumplir la petición que le hayas hecho. Vine a decirle a alguien aquí: el Dios a quien yo sirvo te va a bendecir. Levante su mano. El Dios a quien yo sirvo te va a bendecir. No soy yo, no depende de mí, es su perfecta voluntad, es su amor por ti el que quiere decirte hoy que te va a bendecir, te va a bendecir. Diga conmigo: Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir. Levante su mano, diga: Dios me va a bendecir. Se cae toda malicia en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba tapando lo que Dios te dijo se cae. Se va la duda hoy, se va la incredulidad hoy, se va el sufrimiento, la frustración. Todo cambia cuando te encuentras con la voz de Dios. Había una mujer viuda que estaba para morirse. De hecho, lo que ella decía era: como y me muero, como lo que me queda y me echo a morir. Hasta que apareció la voz de Dios. Y cuando la voz de Dios apareció, le digo: aquí no se va a morir nadie, sírveme a mí primero, que no va a faltar nada en tu casa. Aló. No va a faltar nada, no va a faltar harina y no va a faltar aceite. Deja de hablar lo que el diablo te está mintiendo. Aló. Les hablé acerca de las mentiras del diablo. Deja de hablar las mentiras que el diablo te está diciendo. Dígale al que tiene a su lado: conecta tu corazón con la voz de Dios. Todo cambia cuando usted se conecta con la voz de Dios. Levante sus dos manos y diga: no se va a morir nadie. Diga: porque a partir de este día no va a escasear la harina, no va a escasear el aceite, no va a escasear la palabra. En este ministerio diga: no va a escasear la palabra. Diga: palabra de la boca de Dios, que lo cambia todo. En las casas, en los GDA, en la familia, en el discipulado. Diga: voz de Dios. Vine a devolverle a Fe Sin Frontera la gracia de volver a confiar en la voz de Dios. Hay gente que ha estado dudando de la voz de Dios. Cuando Dios habla, todos los demás tienen que callarse. La voz de los brujos tiene que callarse, la voz de la religión tiene que callarse, la voz de la malicia tiene que callarse. Diga conmigo: diablo, cállate, porque Dios me está hablando. Dígale: diablo, cállate, porque Dios me está hablando. Cuando Dios habla, usted tiene que callar al diablo. Yo no entiendo por qué hay gente que viene a escuchar a Dios en las iglesias y al mismo tiempo le tienen puesta la oreja al diablo, escuchando lo que el diablo les está diciendo en la voz. Debe escuchar al diablo. Define tu vida y empieza a oír la voz de Dios. Cuando Dios habla, mande a callar al diablo. Cada vez que el diablo empiece con esa habladera y esa murmuradera, ahí mira lo que te va a pasar, mira lo que dijo el médico, mira lo que te está doliendo. Cállate, diablo, yo tengo una palabra. Por su llaga yo fui curado en la cruz del Calvario. Cállate, diablo, cállate. Ese matrimonio tuyo no tiene salvación, eso se acabó. Cállate. No tengo oídos para escuchar tus mentiras. Aló. Aprende a oír la voz de Dios. Dígale que tiene a su lado: aprende a oír la voz de Dios. Los tiempos más grandes de nuestra iglesia tienen que ser proféticos. Los eventos, las capacitaciones, los mejores espacios de nuestra congregación tienen que ser proféticos. ¿Por qué, pastor? Porque hay que adiestrar a la gente para conocer la voz de Dios. Porque el bendito problema que hay es que la gente no conoce la voz de Dios. Conocen todas las voces que hay a nivel de religión, pero no conocen la voz de Dios. Y si los hijos no conocen la voz de Dios, no tendrán dirección, no tendrán propósito, no tendrán destino. Recuerde que Dios no hace nada si primero no lo habla. Y si Dios te está hablando y tú no oyes la voz, si Dios te está hablando y tú no reconoces la voz de Dios, dígale a que tiene a su lado: aprende a oír, a respetar y a confiar en la voz de Dios. La voz de Dios te revela lo profético, porque la profecía revela a su vez el propósito que Dios tiene para tu vida.
Lo profético no es otra cosa, no es nada con humo ni con efectos especiales. Lo profético no es otra cosa que el deseo de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti? Y como tú no sabes qué es, Él te lo revela, y por eso es lo profético. Dios habla porque tiene propósitos y los anuncia a través de lo profético. Por ejemplo, la Biblia está muy llena, vamos a hablar por lo menos de Jesús. La vida de Jesús está muy llena de anuncios proféticos. El nacimiento de Jesús fue anunciado proféticamente. Alguien por allá dijo, una virgen de Belén, 700 años antes de que ocurriera, ya estaba anunciado que una virgen en Belén iba a ser el instrumento para traer al Salvador a la tierra. Por allá dijo en otro lado de Isaías, un niño nos es nacido y nos ha nacido un Salvador. Pero el niño no había nacido. Diga conmigo, fue anunciado proféticamente. Fue dicho muchos años antes. También se dijo, del retoño de David vendrá un Salvador. Muchos años antes fue anunciado. La palabra profética fue soltada con mucha anticipación. El resultado fue que después apareció el Salvador, que apareció como un retoño de David, que apareció para sanarnos, para salvarnos, para darnos entrada. El resultado de tu vida y de mi vida, de tu llamado, de tu ministerio, es producto de lo que Dios dijo de ti ayer. Lo que tú eres hoy es lo que Dios está diciendo desde ayer acerca de tu vida y de cómo tu vida va a ser transformada. Pero algunos no han visto cumplimiento porque nunca se han conectado con la voz de Dios. Y la única forma que tienes para caminar en lo que Dios te habló es que conectes tu corazón. Dígale que tiene a su lado, conecta tu corazón con la voz de Dios. Y no dudes más de lo que Dios te está hablando. Porque la voz de Dios, mis amados, nunca se va a relacionar con las circunstancias que tú estás viviendo. La voz de Dios es diferente, la voz de Dios es extravagante. La voz de Dios no se sincroniza, no se amolda con tu realidad. Porque es una verdad que está por encima de tu realidad. Y si Él lo dijo, aunque no tengas útero, usted va a parir. Pero ¿cómo es eso? Si no tengo útero, usted va a parir porque Dios lo dijo. No sé, que esa palabra alguien la agarrará por ahí. Si Dios lo dijo, usted conecta el corazón con Dios y lo crea. Créalo. Esto es la fe, iglesia. Marcos 9:23. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto es la fe. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, dígale a que tiene a su lado, si puedes creer, si puedes creer. Al del otro lado, dígale, si puedes creer. Voltéese con el que está en la fila de atrás, dígale, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. ¿Qué pasa con el que puede creer? Dice todo, 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 todo. No son dos cosas, no son tres cosas, es todo. Diga conmigo, todo, 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 todo. Palabra del Señor, todo le es posible. No importa si está muerto, no importa si llegue más. Jesús le dijo a la mujer, si crees en mí, todo será posible. Marta, Marta, no sigas mirando tus circunstancias. Escucha, escoge la mejor parte. Escucha mi voz. Dígale a que tiene a su lado, Marta o Marta. O Marta sea un caballero. Andas afanado y no estás escuchando la voz de Dios. Dígale, escucha la voz de Dios. Dios te va a bendecir y punto. Tu llamado se va a cumplir por encima de los demonios, por encima de los que murmuran. Tu matrimonio se va a restaurar si Dios lo dijo, punto. Eso es lo que va a ocurrir. Lo que Dios dijo es lo que va a ocurrir. ¿Aló? ¿Sabe lo que llevó a José a permanecer en esos procesos tan duros que vivió? Diga conmigo, la voz de Dios. Estaba vendido por los hermanos, traicionado, tirado ahí, luego vendido como un esclavo después de ser el niño en la casa, pero lo que lo sostuvo fue la voz de Dios. Luego la malandra aquella quiso acostarse con él y como el hombre se guardó, lo metieron preso. Ahí en la cárcel lo que lo sostuvo fue la voz de Dios, hasta que vino el cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Yo comparo esto como cuando la gente se pone audífonos.
se pone audífono y se desconecta de todo lo demás. ¿Sí o no? Sí. Y usted está en su mundo aunque está aquí. Cuando estés en la cisterna, ponte los audífonos donde Dios te está hablando. Cuando estés en la cárcel por culpa de la malandra esa, ponte los audífonos de la voz de Dios. Cuando estés en deuda, ponte los audífonos de la voz de Dios. Cuando el diablo te ataque con enfermedades, ponte los audífonos de la voz de Dios. Cuando haya conflictos en el hogar, conflicto con los hijos, conflicto en la economía, cuando sientas que el mundo te está ahogando, ponte los audífonos de la voz de Dios. Dígale que tiene a su lado, tienes que estar constantemente oyendo la voz de Dios. Dígale, no dejes de escuchar la voz de Dios. Dígale, te pueden lanzar en una cisterna, pero quédate con la voz de Dios. Dígale, te pueden lanzar a los leones, pero quédate con la voz de Dios. Dígale, te van a lanzar un horno ardiendo, pero quédate con la voz de Dios. Dígale, no dejes de escuchar, no deje de escuchar la voz de Dios. La única manera en que usted puede perseverar todos los años que le faltan es que nunca deje de oír la voz de Dios. La voz que Dios te dijo al principio, nunca deje de oírla. Lo que te va a sostener para llegar al final es lo que Dios te habló primero. Es lo que Dios, con lo que Dios marcó tu vida. No lo que las circunstancias dicen, no lo que los que están a tu alrededor dicen, no es lo que tú estás viendo, es la palabra de Dios. Diga conmigo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, diga la voz de Dios. Levante sus manos y diga la voz de Dios. Lo que me sostiene es la voz de Dios. Diga conmigo, lo único que importa es la voz de Dios. Y no la voy a cambiar por la voz del diablo. Dígale, cállate diablo, no voy a cambiar la palabra de Dios por tus palabras. Por eso Dios demanda que le creamos a Él. No te he dicho que si crees, conecta tu corazón con lo que Dios te está diciendo. Conecta tu corazón con la voz de Dios. Mire, Samuel ungió a David por rey cuando aproximadamente, los estudiosos dicen que aproximadamente David tendría unos 17 años. Pero David llegó a ser rey cuando cumplió 40. ¿Cuántos años hay de los 17 a los 40? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 23. 33. 23. Fueron 23 años de procesos. ¿Cuántos tienen 23 años en un proceso aquí? 23 años de proceso. ¿Cómo aguantó David 23 años a ese Saúl endemoniado persiguiéndolo, buscando matarlo cada rato? ¿Cómo aguantó eso? Diga conmigo, la voz de Dios. David, cuando lo perseguían, el diablo seguramente le decía, ¿tú no eres el rey? A ti te ungieron por rey, yo vi que tú te ungieron. ¿Qué haces en esta cueva? Aquí no viven los reyes. ¿Será que era mentira que tú eres el rey? ¿Será que era mentira esa voz de Dios que escuchaste de parte de Samuel? ¿Será que era mentira? ¿Será que no era contigo, que era otro David parecido a ti? Pero David se ponía sus audífonos que decían, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Diga conmigo, voz de Dios. Voz de Dios. 23 años y gente que no aguanta un servicio. Ya se quieren ir. No, ese servicio es muy largo, ese pastor predica mucho. No aguantan la palabra. Quieren la bendición, pero no quieren recibir la palabra. Pero David se mantuvo. Alguien diga, esto es conmigo. Alguien que atrape esta palabra en la mano. Diga conmigo, Saúl no me va a perseguir toda la vida. Diga, yo voy a ver la bondad de Dios en la tierra, en mi tierra. Diga, en San Antonio, en Caracas, en Los Teques, en Oritaco, en La Sabana. Diga, voy a ver a Dios obrando. Voy a ver a Dios obrando. Dígalo fuerte, voy a ver a Dios obrando. Todo Saúl que me está persiguiendo no es el final de mi vida. Yo tengo una palabra sobre mí que me tiene marcado.
Todo se activa, todo se afirma, todo se establece por la voz de Dios. Diga conmigo, todo se activa. Ana estaba llorando por los hijos de Penina. Le voy a decir a las Anas de hoy en día: Ana, no sigas llorando por los hijos de Penina, porque en el tiempo aceptable la palabra se va a cumplir en ti. En el tiempo en que Dios lo ha determinado, allí se va a cumplir. Alguien tiene que estar preparándose para lo grande que Dios va a derramar en su vida. No sigas llorando por los hijos de Penina. Los hijos de Penina no tienen ni nombre en la Biblia. Búsqueme los nombres de los hijos de Penina. No tienen nombre, trascendencia, no aparecen por ningún lado. Pero el hijo de Ana tiene nombre. Levante sus manos, levante sus manos. Deja de llorar por los hijos de Penina y empieza a prepararte para lo grande que Dios va a hacer en tu vida a través de su voz. Amén. Den un aplauso al Señor. Pero hay algo importante que tengo que decir. Hay algo importante que tengo que decir. Génesis capítulo 3, versículo 4. Diga conmigo, importante. Génesis 3, 4. Entonces, présteme mucha atención. Entonces, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, está hablando del fruto, serán abiertos vuestros ojos. Diga eso conmigo: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, importante, el pecado efectivamente nos abrió los ojos, pero nos cerró el corazón a la voz de Dios. Desde ese día, la humanidad está en batalla con la voz de Dios. Desde ese mismo momento en que ellos siguieron esta instrucción de la serpiente. Desde ese día la humanidad clama, dice, grita, vocifera: no queremos la voz de Dios. No la queremos. Véngase más adelante, verso 8. Y oyeron que la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto es demasiado triste, porque antes de esto, usted lo puede leer ahí en su Biblia, ellos salían con el Padre, veían la creación, compartían, tenían una relación cercana con el Padre, hasta el día en que el pecado les abrió los ojos, pero les cerró el corazón. Y desde ese día, cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron. No queremos la voz de Dios. La verdad es que como seres humanos no queremos la voz de Dios. ¿Sabe por qué existen los profetas? ¿Sabe por qué existen dos bocas? Porque cuando Israel estaba en el desierto, en ese momento Moisés tenía una relación espectacular con Dios, una relación tan maravillosa que la Biblia describe que era como la relación de dos amigos que se hablaban cara a cara. Usted puede leer de Génesis a Apocalipsis, nadie más con una relación con el Padre como Moisés, cara a cara. Pero en una ocasión dice la Biblia que la voz de Dios descendió de entre las nubes con gran gloria, con terremotos, con poder, con majestuosidad, y el pueblo le gritó a Moisés: no queremos la voz de Dios, no la queremos, no queremos la voz de Dios, sentimos que nos morimos si Él nos habla, hagamos algo, mejor que Él te hable a ti y a partir de ti tú nos hablas a nosotros, y lo que tú nos hables será como la voz de Dios. Ahí nacieron los profetas. Ese día nació la segunda boca de la palabra de Dios. El día que la humanidad rechazó la voz de Dios. El día que la humanidad le dijo a Dios: no queremos oírnos. Prefiero que nos hables tú, Moisés. Lo que tú nos digas será como si fuera Dios hablándonos, pero que no nos hable el Señor. A partir de ese día empezó el ministerio profético.
¿Por qué Dios tiene que usar dos bocas para hablar? Porque la gente tiene miedo de oír su voz. ¿Aló? Por eso hay gente que cuando uno anuncia, el domingo que viene un profeta, nos va a visitar un profeta, hay gente que no viene a la iglesia. O hay gente que se sienta de la mitad para atrás porque tienen miedo que la voz de Dios les diga algo, los atormente, se empiezan a sentir mal. Pero yo quiero decirle algo: si usted de esos, no tenga más miedo. Diga, no voy a tener más miedo. La voz de Dios es potente, es poderosa, es majestuosa, es estruendosa, es extravagante. Pero la voz de Dios viene para corregir. Y también viene para restaurar. Nunca la voz de Dios va a venir para humillarte y dejarte en el piso. Pero tú tienes que amar la voz de Dios. Tú debes tener hambre por la voz de Dios constantemente. No es que viniste hoy domingo y ya te sientes lleno de la palabra de Dios y ya no buscas más hasta el otro domingo. No, tiene que haber hambre. Nosotros cantamos hace años una canción que decía: ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, ¿qué? Sopla en mí. Ayer ya pasó. Este servicio está en pleno acontecimiento, en pleno desarrollo. Pero dentro de un tiempo ya se acabó. Y usted va a necesitar tener hambre de la voz de Dios. Tiene que haber alguien aquí que todos los días en la mañana se pare y le diga: Señor, aquí estoy, otra vez estoy aquí, vengo a buscar, Señor, tu palabra, vengo a buscar tu voz, háblame otra vez. Pero ayer ya te hablé, pero háblame otra vez, Señor, háblame otra vez. Yo amo tu palabra, amo tus edictos, amo tus mandamientos, amo lo que tú estás diciéndome. Aquí estoy, háblame, ministra mi corazón. Tiene que haber alguien que entienda que no podemos seguir teniéndole miedo a la voz de Dios. Hay que amar la voz de Dios. Hay que buscar la voz de Dios. ¿Aló? Por eso cada vez que Él se manifestó, usted va a leer en la Biblia que los hombres se estremecían y constantemente Dios tenía que decir: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Porque la voz de Dios inspiraba miedo. Pero tremendamente nunca usted va a leer en Moisés que él tuvo miedo de estar cara a cara con el Padre. No hay ningún registro que diga que él tenía miedo de estar con él y no estaba con él a lo lejos, estaba cara a cara con él. De hecho, la Biblia dice que él estuvo 40 días en la montaña con la voz de Dios, recibiendo día y noche todo lo que Dios tenía para él. Hay gente que no aguanta la palabra de Dios, pero él escuchó la palabra de Dios. ¿Por qué sería eso, pastor? Porque Moisés restauró su relación con la voz de Dios. Muchos de nosotros estamos siendo llamados hoy a restaurar nuestra relación con la voz de Dios. Cuando tú te relacionas con Dios, tú lo conoces. Cuando tú te relacionas con alguien, tú conoces a esa persona y nunca le vas a tener miedo porque ya conoces a esa persona. Es un conocido tuyo, tú sabes quién es esa persona. ¿Cómo es? Escúcheme, iglesia. ¿Cómo es que usted reconoce las casadas? ¿Cómo es que las casadas reconocen la voz de sus esposos? ¿Cómo es que los discípulos aquí reconocen la voz de sus mentores, reconocen la voz de su pastor, reconocen la voz de sus hijos, los que tienen hijos, reconocen la voz de su jefe en el trabajo, reconocen la voz de tu vecino y no reconocen la voz de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios te habla y tú no entiendes que Dios te está hablando? ¿Cómo es posible que Dios te dice no sigas en esa decisión y tú no lo oyes porque no entiendes que Dios te está hablando? Porque no has aprendido a oír su voz. Es increíble, es demasiado poderoso. ¿Cómo puedes reconocer mi voz, la mía de tu pastor, y no puedes reconocer la voz de tu Salvador cuando te está hablando? ¿Cómo puedes poner tu mirada en tantas cosas y no atender lo que Dios te está diciendo? Es tremendo, pero cuando tú aprendas a reconocer la voz de Dios, hasta ese día el diablo te va a engañar. Hasta ese día el diablo te va a tener dando vueltas como el perro detrás de su cola. Hasta ese día el diablo va a jugar contigo. Cuando aprendas a reconocer la voz de Dios. ¿Aló? Cuando reconozca la voz de Dios,
Apenas Él te habla, le vas a decir: diablo, sal de aquí, fuera de aquí. Le dijeron a Jesús: maestro, no, ¿cómo es eso que vas a ir a Jerusalén, que te van a matar? No, 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 nunca te pase eso, Señor. Sale, Satanás. Yo sé cuál es tu voz y sé cuál es la voz del Padre y sé a qué he venido. Muchos de ustedes se dejan abrazar por Satanás cuando Satanás los añonguea. Pobrecito tú. Sale, pobrecito tú, diablo, que no tienes salvación. Es un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero de Dios. Aló. Tiene que pararse firme y decirle al diablo: sal de mi casa, salte de mi familia, salte fuera de mi salud, fuera de mis hijos, fuera. Tengo una palabra que Dios me dio y no la voy a cambiar por lo que tú estás diciendo. Pero parece firme. Mire lo que dice Hebreos, por eso le dije que esto era importante. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy, ¿cuándo? Hoy su voz, verso 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Mira, hay una conexión aquí. Voz de Dios, corazón. Voz de Dios y tu corazón. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dígale que tiene a su lado: no endurezcas tu corazón. Tenemos un choque constante con la voz de Dios. Y cuando estamos chocando con la voz de Dios, no se va a manifestar porque no la estamos recibiendo. Quiero que sepas algo, iglesia. Dios no va a forzar su voz en ti. Él está esperando que tú la creas, que tú creas la palabra y que abras tu propio corazón a través de la fe, para que su palabra pueda llegar a ti. Dice la Biblia: con el corazón se cree. Con el corazón se cree. Tienes que abrir el corazón y conectarlo con la palabra de Dios. Dígale que tiene a su lado: conecta tu corazón con la palabra de Dios. Conecta tu corazón con la palabra de Dios. Sobre toda cosa que tú proteges, cuida tu corazón, porque ahí mana la vida, porque ese es el punto donde Dios se conecta contigo, porque ese es el punto donde Dios te habla, ese es el punto donde Dios te revela, es el espacio de tu vida donde Dios te habla. Cuida tu corazón, no expongas tu corazón a tanta basura que te ensucia el espacio donde Dios quiere hablarte. Oyes y oyes, recibe, y luego cuando Dios tiene que hablarte, ya no hay espacio porque estás saturado de todo lo que estás oyendo. ¿Aló? El espacio de tu vida donde va la palabra de Dios es tu corazón. No lo puedes tener ocupado con estructuras religiosas, no lo puedes tener ocupado con doctrinas, con fábulas, con mentiras mentales, con mentiras emocionales. Es que no me quieren, es que no me valoran, es que no me tratan, es que no me llaman. Fuera, vale, sacúdete eso en nombre de Jesús. Entiende que así es como te quiere tener el diablo, como que si tú eres digno de lástima, pero tú eres un digno hijo de Dios. Párate de esa situación. Cállate, diablo, a mí no me trates así. Fuera de mi mente, fuera, no voy a seguir escuchando tu voz. Parécele duro, limpia, dígale que tiene a su lado: limpia el espacio donde Dios te va a hablar. Dios tiene un espacio para hablarte, es tu corazón. Límpialo, vamos, dígaselo a 3 o 4. Limpia tu corazón. Dígale: saca esos pensamientos erróneos, saca esas mentiras del diablo, saca, echa fuera esa doctrina, echa fuera esa maldición, echa fuera ese engaño del diablo. Limpia tu corazón, porque de ahí es donde va a salir la palabra que Dios te va a dar. Limpia el espacio de tu vida donde Dios te quiere hablar. Por eso Dios te habla y te... Porque a mí Dios no me habla, porque tu corazón está saturado de todo lo que estás oyendo. Tienes ahí el dólar al gobierno, la oposición, el euro, el bolívar, tienes todo eso metido ahí. Lo que te dijeron en tu infancia, el profesor que se burló de ti, el niñito que te hizo bullying, el marido que te engañó, la mujer que te hizo, el que te robó, el que te estafó. Tienes el corazón lleno de basura. Y cuando Dios quiere decirte: párate, levántate, resplandece, sé limpio, sé sano, sé próspero, avanza, no cabe la palabra. No cabe la palabra. Dígale de nuevo que tiene a su lado: limpia tu corazón. Dígale: limpia el espacio donde Dios te va a hablar.
No existe tal cosa como que Dios no hable. Dios está hablando constantemente, pero el corazón no recibe porque está lleno. Limpia tu espacio. Limpia tu espacio. Mira esto, Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, léalo conmigo, crea en mí. Oh Dios, ¿qué? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe quién escribió esto? David, dulce cantor de Israel, el rey, el mejor rey que tuvo Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Un día escribió esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué pasó? A David se le dañó el corazón. Cuando él fue ungido por rey, debe haber leído eso. Samuel agarró su redoma de aceite y dijo: voy para la casa de Isaí porque Dios se ha provisto de un rey de los hijos de Isaí. Y empezó a ver a los grandotes y dijo: ay, este mismo tiene pinta de rey, tiene porte de rey. Cuando le ungí, Dios le dijo: yo no soy ese tipo de gente como tú, Samuel, que te deja llevar por la apariencia. No es la apariencia lo que yo estoy viendo, lo que yo veo es. Y usted ve que lo que impulsó delante de Dios a David para ser rey fue su corazón. Pero ¿por qué ahora está diciendo esto? Lo que Dios miró para escoger a David y que fuera rey fue su corazón. El corazón de David lo llevó a ser rey, pero a David se le dañó el corazón. Y un día le escribió esto al Señor: ya no quiero más ese corazón. No quiero que lo repares, no quiero que lo ajustes, simplemente quiero que lo quites y que crees un corazón nuevo dentro de mí. No quiero que lo remaches, no quiero que hagas nada con eso. Sácalo y dame uno nuevo. Mire, hay gente que está tan dañada que necesitan nacer de nuevo. Han arrugado tanto la hoja de sus vidas con tantos errores y con tantas cosas que ya ni que la intenten planchar, ni que la intenten alisar, habrá oportunidad. Lo que resta es nacer de nuevo. Lo que resta es dejar lo que éramos antes y empezar a nacer de nuevo. David, en este pasaje, está sufriendo las consecuencias de un acto que él hizo. David ofendió a Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Fue tremendo lo que hizo David. David ofendió a su creador. Y es tremendo porque cuando Dios lo confronta a través del profeta, le dice: ¿por qué me hiciste esto? Tú, ¿por qué me hiciste esto? Yo te di por esposa a la princesa. Te di mi pueblo, te di el reino, te di el palacio, te di la gloria, te di la victoria, te lo di todo. ¿Por qué me hiciste esto? Para los que no saben, lo que había hecho David es que había puesto sus ojos y sus manos en una mujer ajena. Y al poner las manos en la mujer ajena, que ya de por sí era algo mal visto por Dios, cuando se dio cuenta que la había embarazado, buscó la manera de tapar el error. Maquinó cosas malas. Y lo que ofendió a Dios no fue el primer pecado de él haberse ido con una mujer ajena, sino el haber maquinado el mal. Porque eso fue pensado con detalle. No fue que él cayó en un error, fue que lo pensó, lo maquinó. Y entonces, cuando se dio cuenta que había metido la pata y que ahora la muchacha dentro de unos meses le iba a crecer la barriga, ¿y ahora qué hacemos? Entonces mandó a llamar a su esposo, al esposo de la muchacha, lo mandó a llamar, que estaba en el frente de la batalla peleando por él, y lo mandó a llamar. Y cuando lo mandó a llamar,
Digo, este lo emborracho y después que esté bien borracho lo mando para su casa y él mañana no se va a acordar de nada y después le decimos la noche que te emborrachaste, esa noche fue. Pero el hombre, aunque se emborrachó ahí con David, aunque David lo emborrachó, cuando David lo manda para su casa, el hombre dice: jamás, yo no voy a dormir con mi mujer mientras mi guarnición está al frente de la batalla peleando. Sería incapaz yo de hacer eso. Resultó Urías más fiel que David. Aún borracho era más fiel que David sobrio. Y entonces David pensaba: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Porque la barriga viene y se va a notar. Y ya las malas lenguas saben que ya anduvo por aquí por el palacio. Van a saber que es mío. Cuando salga Catirito van a saber que es mío. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí él estuvo maquinando. Y entonces, cuando, diga conmigo, David maquinó el mal. Mire cómo David dañó su corazón. Llama a Urías y escribe una carta. David escribe una carta para el general de su ejército que se llamaba Joab. Querido Joab, aquí te mando como rey unas instrucciones que necesito que cumplas en el frente de la batalla. Y llamó a Urías: Urías, venga acá. Venga. Urías, me hace el favor y le va a llevar esta carta al comandante Joab. Le dice que cumpla las instrucciones que están ahí. Urías, fiel, obediente, sujeto, leal, se dio la vuelta y se fue a donde Joab, sin saber que en las manos llevaba su sentencia de muerte. Quiero que mires cómo dañó David su corazón. Cuando Urías llega a donde Joab, Joab recibe la carta, se queda el soldado parado ahí y el general recibe la carta, y cuando lee la carta, ¿cómo se queda ahora? La carta decía lo siguiente: Joab, quiero que agarres a Urías, a este soldado que te estoy mandando, quiero que me lo pongas en la parte más ardiente de la batalla, en el frente de la batalla, donde esté la cosa más dura, quiero que lo pongas allí. Cuando el escenario se ponga más complicado, quiero que todo el mundo se dé la vuelta y lo dejen solo allí para que el enemigo lo mate. Mira el corazón de David. Eso es lo que está leyendo Joab. Y Joab lee eso, tiene que cumplir órdenes porque no se las está dando un muchacho, se las está dando el rey. Y manda a Urías directo a su muerte. Vaya al frente de batalla, usted va a hacer esto, aquello y lo otro. Y después que Urías se va, le dice al pelotón: cuando la cosa esté peor, todos se me vienen y me dejan a Urías solo. Y así Urías encontró la muerte. Ese es el corazón de David. Eso es el corazón de David. Por eso, cuando David se confronta con la palabra, David dice esto: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Cámbiame el corazón, Señor. Estoy mal. Reconozco que estoy mal. Soy el rey, tengo todo lo que tú quieras, pero estoy mal. Cámbiame el corazón. Dios está constantemente hablándote, pero tiene que haber alguien aquí que quiera cambiar su corazón. Tiene que haber alguien aquí que quiera conectar su corazón. A mí me impresiona mucho cuando David dice: crea en mí un corazón limpio y renueva mi espíritu. Tremendo es esto. David está reconociendo el profundo daño que tenía su corazón. Era tan terrible el daño que David decía: ya no lo quiero, quiero que lo saques y me pongas un corazón nuevo. Y más adelante dice, el versículo 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Llévate la mujer, llévate la gloria, llévate las victorias, llévate el palacio, llévate la fama, llévate el dinero, pero no me quites tu santa presencia. Necesitamos, iglesia, que nuestro corazón entienda que sin la voz de Dios nosotros no somos nada. No somos nadie. No somos nada y no somos nadie sin la voz de Dios. Tenemos que llegar al punto de decirle: Señor, cambia mi corazón que dañó mi familia. Cambia mi corazón que dañó mi matrimonio. Cambia mi corazón que dañó a mis hijos.
Cambia mi corazón que me dañó por completo. Cambia mi corazón, transfórmame. ¿Qué es tremendo de esto, iglesia? Que Dios sigue hablándote, y si tu corazón no está conectado, tú no vas a recibir nada de lo que Él te está diciendo. Pero qué tremendo es que David le dijo: llévate todo, pero no me saques de tu presencia. Porque más importante que el reino, que la fama, que la riqueza, que todo lo que me has dado, es la experiencia que tuve contigo allá a solas. Cuando me enfrentaba al león, cuando me enfrentaba al oso, allá donde nadie creía en mí, allá donde ni mi papá sabía que yo estaba, allá me fuiste a buscar tú para llamarte rey. Ahora no quiero otra cosa que no sea tu presencia. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que levantar nuestra voz en esta hora y pedirle al Señor que nos perdone y que no quite de nosotros su espíritu. No quites de mí tu espíritu, Señor. Cada vez que me equivoco, cada vez que fallo, Señor mi Dios, tengo hambre de tu voz. No dejes de hablarme nunca. No voltees tu rostro de mí, Señor. Siempre quiero que me hables. Necesito al Espíritu Santo. Necesito de tu Espíritu. Cada uno de nosotros necesita la voz de Dios. Pero amado, no es un anhelo. No es que anhelo la voz de Dios. Es que tiene que haber hambre, necesidad de la voz de Dios. No es que vienes a la iglesia a dormirte. No es que vienes a la iglesia a anotar algo en un cuaderno que después más nunca lo lee. Es que verdaderamente tengas hambre de la voz de Dios. Es que verdaderamente conectes tu corazón con la voz de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Yo necesito tu presencia. Necesito de tu paz. Póngase de pie. Levante sus manos, cierre sus ojos y dígale al Señor: crea hoy en mí un corazón. Crea hoy en mí un corazón nuevo, Señor. Crea un corazón nuevo en mí hoy. El que tenía, Señor, me dañó. El que tenía, el corazón que tenía mató a Urías. El corazón que tenía hizo cometer asesinato a mis generales. El corazón que yo tenía destruyó mi casa, destruyó mi familia. Quita ese corazón de mí y haz uno nuevo, haz uno limpio dentro de mí. Dice la Biblia: ¿quién entrará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Corazones puros. En esta hora yo quiero instruirte a través de la palabra. Necesitamos salir de todo corazón que no nos ha permitido oír la voz de Dios. Necesitamos renunciar a todo corazón duro, corazón pecaminoso, corazón engañoso, corazón distraído, un corazón que no nos permite conectarnos con la voz de Dios. En el nombre de Jesús, quiero que ahí donde tú estás empieces a decirle al Señor: quita de mí este corazón. En forma muy personal, no tiene que decir gritado, dígalo en forma personal. Cambia mi corazón, crea en mí un corazón nuevo. Crea en mí un corazón nuevo, Señor. Pon en mí un corazón nuevo, un corazón que verdaderamente te ame. No un corazón que ande detrás de lo que tú das, de lo que tú ofreces, sino un corazón que te ame, un corazón que te guarde, un corazón que te bendiga, Señor. Cambia mi corazón, cambia mi corazón. La única razón para que Él pueda hacer lo que Él quiere en tu vida es que tu corazón esté conectado con su palabra. Dios necesita que tú conectes tu corazón con su voz. Mira esto, abre tus ojos, mira esto, Hebreos 13, 22. Tras destruir a Saúl, mira la pantalla, tras destruir a Saúl, tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Miren lo que dijo Dios de David: he encontrado en David. Póngase la mano en el pecho y diga su nombre. Diga su nombre. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. ¿Por qué Dios necesita que tú conectes tu corazón con su voz? Porque Él tiene una voluntad que cumplir a través de ti. Tu vida no está aquí para
despertarte, ir a trabajar, cansarte, bañarte y dormir otra vez y empezar otra vez al día siguiente. Tu vida está en esta tierra diseñada por Dios para cumplir una voluntad. Si no tenemos el corazón pegado a la voz de Dios, nos vamos a convertir en estorbo de lo que Dios quiere hacer. Vamos a hacer un obstáculo en la voluntad de Dios. Un discípulo conectado con la voz de Dios es una persona con un corazón profético que está determinada a cumplir con la palabra por encima de sus emociones, por encima de las circunstancias y por encima de su realidad. No negocia lo que Dios le dijo. Díganle al que tiene a su lado, no negocie lo que Dios te dijo. Mire, aunque más nadie lo crea, yo estoy parado firme en la palabra que Dios me dijo. Aunque no lo crea más nadie, yo puse mis 2 pies en la palabra que Dios me habló. Cuando Dios te hable, a veces te va a parecer una locura, pero cree lo que Dios te está hablando. En vez de reírte como se rió Sara, cree lo que Dios te está diciendo. La mayoría de las cosas que Dios habla siempre parecen locura. Van a conquistar una ciudad dándole vueltas a la muralla y eso parece una locura, pero eso fue lo que ocurrió. Cada vez que Dios habla te puede parecer una locura, pero es lo que Dios te está diciendo que hagas. Algo especial Dios va a hacer en el corazón nuestro en este día. Mire, Lucas 1:59 dice: aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No. Dígalo bien fuerte conmigo, no. Diga, se llamará Juan. 61. Y le dijeron, ¿por qué? Si no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Hoy quiero cerrar este mensaje ministrándote esta palabra acerca de Elizabeth. Elizabeth recibió una palabra. Elizabeth, una viejita que recibió una palabra, y la palabra que recibió Elizabeth era loca. Vas a quedar embarazada. Después de viejita, después que pasó la menopausia, después que pasó todo aquello que pasan las mujeres, se encontró con una palabra profética que le decía: usted va a parir un hijo, y cuando lo para le va a poner por nombre Juan. Y esa señora se recogió en su casa por 6 meses a masticar esa palabra, y ella estaba ahí escuchando y recibiendo. Ni siquiera su marido creyó la palabra como lo creyó ella. Tremendo, esa mujer de fe que cree. Pero cuando ya el niño nació y lo iban a circuncidar, empezó todo el mundo a opinar, porque ahí empiezan todos los opinadores. A mí no me parece, yo no creo, esto no debería ser así. La tradición dice, las familias dicen, así debería ser. Empiezan todos a opinar de la palabra profética que tú has recibido. Cuando recibes una palabra profética, nadie cree la locura que tú estás creyendo, pero cuando empieza a manifestarse, empieza todo el mundo a decir, pero no debería ser así, debería ser asado, debería ser así, debería ser asado. Dígale al que tiene a su lado, es como Dios dijo. No es como dicen los demás, es como Dios dijo. Cuando entonces te revela una palabra de Dios, ¿cómo va a ser? Como Dios lo dijo. Entonces la viejita se paró y dijo, no, no, no y no. No se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Diga conmigo, Juan. Esa es una viejita que estaba parada en la palabra que Dios le había dado. Y usted tiene que pararse en la palabra que Dios le ha dado. Conecta tu corazón con la palabra que Dios te ha dado. Deja de tener un corazón por allí salvaje, brincando para todos lados, y conéctate con la palabra que estás recibiendo. Y cuando te conectes, van a venir los demás a tratar de ponerte obstáculos. Y ahí tú tienes que decir, no es como dicen los demás, no es como se ha hecho tradicionalmente, no es como lo piensan los demás, es como Dios nos lo dijo, es como Dios lo está hablando. Diga conmigo, tiene que llamarse Juan, no se puede llamar Zacarías. La gente te va a venir a opinar cosas muy lindas, muy correctas, pero si tu corazón está conectado con Dios, tú vas a hacer lo que Dios te dijo. Esa es la que tiene a su lado, tienes que hacer lo que Dios te dijo. Párate en la palabra que has recibido y defiéndela. ¿Aló? Diablo miserable, no importa lo que digas, lo que Dios dijo es que mis hijos van a ser salvos. No importa lo que tú digas, mi sanidad es un hecho porque Él lo dijo. No importa lo que tú digas, diga yo soy sano, cállate diablo. Elizabeth, viejita y todo, se echó a todo el mundo encima, en contra.
a los argumentos, a las tradiciones y a todo lo que están diciendo. No te importe lo que la gente esté diciendo. Ya empezaron a decir cosas. No te importe lo que estén diciendo. No te pongas a explicarle a gente carnal lo que recibiste del Espíritu. No te pongas a explicarle a gente de la tierra lo que se te dijo desde el cielo, porque no lo van a entender. Simplemente cree la palabra que Dios te está hablando. Levante su mano, cree la palabra, cree la palabra, cree la palabra de Dios. No negocies lo que Dios te dijo, por favor. No negocies, no estés cambiando lo que Dios te dijo por lo que los demás están diciendo. No necesitas tener plata, no necesitas tener contacto. Cuando te conectas con la voz de Dios, todo se alinea para ti. Todo se alinea para ti. Conecta tu corazón con la voz de Dios y de inmediato todo empieza a fluir como Él lo ha mandado en su palabra. Viene a liberar gente este día porque hay algo grande que Dios va a hacer sobre nosotros. El Señor ha estado viendo la oposición y nos dice hoy: defiende la palabra. Dígale que tiene a su lado: defiende la palabra. Dígale: como Elizabeth, defiende la palabra. Dígale, cuando la gente te pregunte por qué se tiene que llamar Juan, dígale, tu respuesta es: porque Dios lo dijo y punto. Y cuando la gente te diga ¿por qué estás viviendo de esa manera? Porque Dios lo dijo y punto. Cuando la gente te diga, hay una gente que Dios le dijo, yo no se lo diga, hay gente que Dios le dijo, suelta el tratamiento. Y si la gente suelta el tratamiento y empieza todo el mundo a pelear, usted tiene que decir porque Dios me lo dijo. Si Dios te lo dijo, tienes que hacerlo como Dios te lo dijo. Diga, porque Dios lo dijo. No expliques más nada, es porque Dios lo dijo. Conéctate con la voz de Dios. Cuando Él te da una palabra, no la podemos alterar. No podemos alterar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque toda palabra de Dios tiene un diseño de cumplimiento y no admite que nosotros la estemos cambiando ni que la estemos mutando por otras cosas. No podemos alterarlo. Oye, mi iglesia, si Dios te da una palabra, no puedes hacer lo que te da la gana con ella. ¿Entiende? No es que Dios te da una palabra y ahora tú eres libre como el viento para hacer lo que tú quieres. No. Hay decisiones que tú tienes que tomar casado con la voz de Dios. ¿Por qué insistes en tomar decisiones alejado de la voz de Dios si ya sabes que la voz de Dios es lo que te dirige? ¿Por qué insistes en tomar decisiones contrarias a lo que Dios te está diciendo? ¿Por qué hay gente que insiste en seguir diciendo me voy cuando Dios les ha dicho claramente no te vayas, porque te voy a hacer un instrumento aquí, te voy a bendecir aquí, te voy a prosperar aquí, te voy a liberar aquí, te voy a poner como un trofeo aquí? ¿Por qué sigues diciendo lo contrario de lo que Dios dice? ¿Por qué no te conectas con la voz de Dios? ¿Hasta cuándo la soberbia, el orgullo y el corazón endurecido? Por favor. Si Dios te está diciendo no tengas una relación con esa persona, ¿qué haces allí con esa gente? ¿Qué haces asociándote con gente indebida? ¿Qué haces manteniendo relaciones con gente indebida? ¿Qué haces uniéndote con gente indebida? Si Dios ya te dijo, cuídate, vale. Guárdate, apártate, conságrate, porque tengo un propósito poderoso para ti. Aló, aló, aló. Dios te quiere usar, pero tienes que conectar el corazón. Saca toda rebeldía, saca todo. A David no le interesó nada, él era el rey, el tipo al que todo el mundo admiraba, el dulce cantor de Israel. Y no le importó nada, dijo, Señor, todo te lo entrego, pero no me quites tu presencia. No me dejes de hablar. Y ahí estaba tirado en ceniza, en luto, llorando por toda la consecuencia que tuvo que vivir. Pero después se levantó. Y dice la Biblia que cuando su hijo murió, porque ese hijo de ese problema murió, y cuando el hijo murió, él estaba ahí clamando y clamando por misericordia, y cuando no hubo misericordia porque la consecuencia era grave, entonces él dice en la Biblia que se bañó, se quitó el luto y se metió en el lugar, otra vez a buscar la voz de Dios. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Quítese el luto, quítese el dolor, quítese la amargura, sáquese esa malicia, levántese, báñese, lávese la cara de tanto llorar, venga a la presencia de Dios. Padre, aquí estoy otra vez, en la mañana, aquí estoy otra vez. Tenemos que todas las mañanas que Dios se levante el sol, tiene que encontrarte a ti buscándolo a Él. Aquí estoy, háblame, 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 háblame. No me dejes ir al trabajo sin hablarme, no me dejes ir al colegio sin hablarme, no me dejes ir a la universidad sin hablarme. Háblame, háblame, necesito que me hables. Para todo necesito que me estés hablando, Señor. Levante sus manos. Dígale al Padre, quiero conectarme con tu voz. Cierre sus ojos.
Cierre sus ojos, dígale: quiero conectarme con tu voz. No quiero ser más rebelde. Dios puede batallar cuando tú desobedeces, pero no va a batallar con rebeldía. A los rebeldes no los va a buscar, los va a dejar a lo lejos. Así que todo corazón rebelde que tú puedas tener, en el nombre de Jesús, tienes que decirle al Señor como David: crea en mí un corazón nuevo. No me sirve este corazón rebelde que anda brincando para todos lados haciendo lo que no debo. Crea en mí un corazón que sea fiel, sujeto a ti. No quiero ser más rebelde. No quiero ser más desobediente. Dígale al Señor, ábrale su corazón al Señor. Hágase tu voluntad en mí. Hágase tu voluntad en mí. Hágase tu voluntad en mí. Elizabeth recibió la palabra y la defendió hasta el final. Elizabeth recibió esa palabra y batalló hasta que la palabra se cumplió. Aunque el marido no creyó, y esta palabra va para los que tienen maridos que no creen, aunque el marido no creyó, ella siguió creyendo. Y su fe y su determinación a seguir creyendo en la palabra que había recibido hizo que su esposo entrara también en el proyecto. Se quedó mudo por no creer, pero cuando le preguntaron cómo se tiene que llamar, ella dijo: se va a llamar Juan. Porque hace un año el ángel Gabriel dijo que se iba a llamar Juan y ese es su nombre. Y cuando voltearon a preguntar al marido cómo se va a llamar, él soltó en una tablita: Juan es su nombre. Ahí se le liberó la boca al mudo. Ahí empezó la restauración de la casa. Porque tienes que defender la palabra. Tienes que defender la palabra. No la negocies. No negocies la palabra que Dios te ha dado. Todo parece en contra, todo parece problema, pero cuando tú te mantienes firme, la palabra lo libera todo. La palabra cambia la atmósfera, cambia las circunstancias. En el extremo contrario estaba una jovencita que también recibió una palabra como esa. Y le dijeron: vas a dar a luz un hijo y a este le vas a poner por nombre Jesús. Y esta era una viejita, pero aquella era una doncella que no había conocido marido. ¿Y sabe lo que pasó cuando ella creyó la palabra? El marido la dejó. No. ¿Aló? A los que tienen miedo de perder cosas cuando creen una palabra de Dios. Cuando ella recibió la palabra, tremendo, porque esta chama dijo, perdonen la expresión, pero esta chamita dijo: yo soy la sierva del Señor. Hágase como usted dijo. ¿Cómo va a pasar? El Espíritu Santo, yo soy la sierva, hágase como usted dijo. Y después cuando lo habló con el prometido, José, ¿sabe que hoy en la iglesia recibí una palabra de Dios? La palabra dice que estoy embarazada del Espíritu Santo. Sí, Señor, todavía soy señorita. No tengo nada que ver en lo carnal, pero el Espíritu Santo vino sobre mí y ahora estoy esperando un hijo del Espíritu Santo. ¿Aló? Los caballeros arrugaron la frente rapidito. Son cristianos con Biblia en la mano y arrugaron la frente. Imagínense lo que quedaba al pobre José. José, cuando la vio, sabe gato, pero ella creyó la palabra. Diga conmigo: creyó la palabra. Le soltaron una palabra loca, porque no hay posibilidad de que una mujer quede embarazada si no hay de por medio algo. Así es. Y ella creyó la palabra y se mantuvo y la dejó el marido. Para los que tienen miedo, que lo dejen. Por creer la palabra, el marido dijo: no, que va, váyase a otro lado. Pero el creer la palabra hizo que el ángel se devolviera y buscara a José y dijera: ¡Ey! ¿Para dónde vas tú? Ya oiga la voz del diablo. Ponle cuidado a la voz de Dios y verás cómo Dios restaura todas las cosas. Eso estaba acabado. La Biblia dice que José había determinado dejarla. No había reconciliación ya. Él ya se había ido. Pero la fe de esta muchacha hizo que el ángel bajara del cielo y le dijera: hey, papá, aquí hay cumplimiento, acércate a ella, quédate tranquilo que no ha pasado nada. Cree la palabra. Amén. Defiende la palabra. Eran primas la viejita y la muchacha ayer. Sí. Eran primas. Cree la palabra y defiende la palabra que Dios te está dando. Dígale que tiene a su lado: conecta tu corazón con la voz de Dios. Conecta tu corazón con la voz de Dios. Dígale una vez más: conecta tu corazón con la voz de Dios. Dígale a la primera persona: conecto mi corazón con la voz de Dios. Conecto mi corazón con la voz de Dios. Oh, tremendo, porque María dijo: aquí está la sierva del Señor. Hágase como tú lo estás diciendo. Hágase conmigo como tú lo estás diciendo. Ella
conectó su corazón con la palabra. ¿Qué dice Dios? Eso es lo que va a ocurrir en tu vida. Dios está hablando, eso es lo que va a ocurrir. Diga conmigo, conecto mi corazón con la voz de Dios.